versículos 20 al 23. Ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los discípulos, de los cristianos, para que todos sean, repita conmigo, uno, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean, y repita conmigo, uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, y que con ello alcancen la perfección, y repita conmigo la palabra, en la unidad. Es entonces que el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal y como me has amado a mí. Qué pasaje hermoso. En este pasaje encontramos la oración de Jesús. De todas las oraciones que hizo Jesús, esta fue de las últimas y algunos consideran que es una oración muy trascendente, muy importante. Así como Dios habita en la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero son un solo Dios y es difícil de explicar. Dios Padre es una persona distinta a Dios Hijo, que es otra persona, y Dios Espíritu Santo es otra persona distinta. Son distintos, pero son iguales en poder, en dignidad, son iguales en santidad, son iguales en esencia, son iguales en potencia, son iguales en propósito, son iguales porque son un Dios, no tres dioses, un Dios. La Biblia nos dice que el Padre en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo podemos encontrar como Dios el Padre. Y también encontramos en la Biblia que se menciona a Jesús como Jesús es Dios. Fue digno de adoración. Los pastorcitos le adoraron cuando nació. Los ángeles le adoraron. Los discípulos y las mujeres le adoraron. Nadie más merece ni debe recibir adoración. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no son tres dioses, son un Dios. Es difícil de explicar. Pero la Biblia también nos dice que Dios el Padre quiere que seamos uno con nosotros. Él quiere ser uno con nosotros. Que nosotros estemos unidos a Cristo y Cristo está unido al Padre, entonces lleguemos a ser uno. Y que todos nosotros lleguemos a ser uno. Y dice la Biblia que cuando venga ese tiempo, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, un día en un futuro, entonces todo será uno para con Dios. Todos. La Biblia dice que las mujeres y los hombres delante de Dios no hay distinción. Todas, hombres y mujeres, todos pueden entrar al cielo sin distinción. Así que esta oración que leímos, bueno, es todo el capítulo 17, es sobre la oración que Jesús hace para que haya unidad. Unidad, la palabra unidad
es uno. Unidad es uno. Entonces, cuando alguien pregunta y dice, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? Tal vez alguien dice, Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Pero yo creo que una de las cosas que podemos decir es, Dios es uno. Y yo puedo agregarle, Dios es único, porque no hay nadie más que Él. Él es único, único ser, uno, uno. Entonces, en la última hora, antes de que Jesús fuera arrestado por una turba y llevado a ser juzgado injustamente al pretorio, Jesús oró. Y no oró para que sus discípulos y la iglesia tuviéramos dinero, riquezas, fuéramos más poderosos, que tuviéramos fama. No, la oración que Jesús hizo fue que sean uno. ¿Y sabe por qué? Porque la manera en que nosotros, los cristianos, en esta iglesia local, nos vamos a relacionar y la manera en que nosotros también nos relacionemos con el resto de los creyentes en el mundo va a demostrar la esencia de Dios. Si nosotros estamos unidos, el mundo va a ver que Dios es uno. Dios no está dividido. Y si nosotros estamos divididos, el mundo no va a conocer a Dios porque Dios no está dividido. Dios es uno. Así que Jesús oró para que fuésemos uno. Uno. Y yo quisiera que fuéramos a Deuteronomio. Vamos a ir. Capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y dice el versículo 4. Escucha, Israel. Shema es la palabra hebrea. Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová, y repita conmigo, uno es. Jehová uno es. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra uno en el hebreo es Ejad. Repita conmigo, Ejad. Pero suena la J como que si fuera una garraspera. Ejad. A ver, diga así, Ejad. No los escucho, a ver, de este lado, todos. Ejad. Ejad. Jehová, Ejad. Yahvé es uno. Ahora, es increíble porque la Biblia menciona, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 12. ¿Recuerda la palabra hebrea para decir uno? Ejad, 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 uno. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera
que en un cuerpo, uno, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuántos cuerpos tiene usted? Usted está sentado en la silla. ¿Cuántos cuerpos están sentados ahí en su silla? ¿Cuántos? Es obvio. No necesitamos pensar mucho. Es un cuerpo. Pero este cuerpo tiene millones de células. Este cuerpo tiene muchos miembros. Dicen que para reírnos, por lo menos se ponen en función 200 músculos para poder reírnos. Tenemos extremidades, órganos, células. Es increíble nuestro cuerpo. Ahora quiero preguntarle, y quiero que usted vea un video que vamos a pasar. Pero yo quiero preguntarle, para usted, ¿cuál es el organismo más grande en todo el planeta? ¿Cuál sería el organismo más grande en todo el planeta? Quizá usted está pensando, bueno, a lo mejor la ballena, que es muy grande, muchas toneladas. Quizá alguien está pensando, bueno, puede ser el rinoceronte o el hipopótamo. ¿Le gustaría saber cuál es el organismo más grande de todo el planeta? Vamos a verlo. Las ballenas azules son los animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Pueden pesar hasta 150 toneladas, ganándole a los dinosaurios más grandes. Pero la ballena azul no es la cosa viviente más grande. Ese título se lo lleva, bueno, depende de a qué nos referimos con más grande. El más alto podría ser una secuoya californiana llamada Hyperion. Alcanzando los 115 metros, este gigante es más alto que la Estatua de la Libertad. El organismo más extenso es un antiguo hongo descomunal que cubre unas increíbles 965 hectáreas en un bosque nacional de Oregon. Al pie de los árboles brotan montones de hongos de miel. Son los cuerpos fructíferos producidos por el hongo, que del resto vive fuera de vista. Imagina que los manzanos crecieran bajo la tierra y solo las manzanas fueran visibles para nosotros. Eso es exactamente lo que hace el hongo, excepto que este extiende su micelio no solo a través del suelo, sino también a través de las raíces y la corteza de los árboles en el bosque, atacándolos y robando sus nutrientes para poder continuar expandiéndose hacia afuera. Sin embargo, si estamos hablando del organismo más pesado jamás encontrado, ese premio se lo lleva un panda gigante que vive en una meseta de Utah. Solo bromeando, se lo lleva un álamo temblón llamado pando que pesa cerca de 6.000 toneladas, tanto como 40 ballenas azules. Sin embargo, si vas hasta el Bosque Nacional de Fish Lake, no verás el tronco de un árbol gigante, solo verás un bosque de árboles con tamaños regulares. Pero gracias a estudios genéticos, hemos aprendido que este bosque de álamos que cubre 43 hectáreas es, en realidad, un único organismo clonal que creció a partir de una sola semilla mucho tiempo atrás. Este único árbol fue capaz de expandirse tanto porque sus raíces envían brotes que parecen árboles individuales. Ya que todos los 47.000 árboles son parte del mismo organismo, el bosque se comporta de una forma un poco inusual. Por ejemplo, el bosque entero se convierte simultáneamente del invierno a la primavera y usa su amplia red de raíces para distribuir agua y nutrientes desde árboles que tienen mucho a árboles en necesidad. Hablando de agua, si incluimos agua al pesar estos gigantes organismos, entonces el hongo descomunal podría pesar más que pando. Pero en estudios forestales, lo único importante es la masa producida durante el crecimiento, la masa seca. Y ya que los hongos son mayormente agua, pando es el ganador.
En cualquier caso, es muy probable que algunas de las conexiones subterráneas, ya sean raíces o micelio, hayan sido dañadas con el tiempo, con lo que estos gigantes probablemente están compuestos de pedazos más pequeños, aunque igualmente gigantescos y genéticamente idénticos. Finalmente, debido a los exhaustivos estudios que se necesitan para confirmar las afirmaciones de la cosa más grande, el hongo y el álamo solo pueden aspirar a ser los organismos vivientes más grandes jamás encontrados. Puede haber monstruos incluso más grandes justo debajo de nuestros pies, solo esperando a ser descubiertos. Entonces, ¿cuál es el organismo más grande en el planeta? El pando. Es un álamo, es un árbol gigantesco. Y aparentemente están viendo un árbol, pero realmente no es un árbol. O aparentemente están viendo millones de árboles o miles, pero no son miles, es un árbol. Y es increíble porque si un árbol se está secando, todos los demás árboles le pasan agua para que esté con agua y no se muera. Y todos al mismo tiempo pierden sus hojas en el invierno. Y todos también al mismo tiempo tienen sus hojas cuando llega la primavera. Están tan unidos por sus raíces que realmente dicen es un organismo. No son muchos árboles, es un solo organismo. Miren, la Biblia dice que también nosotros somos un organismo. La iglesia es un organismo viviente. Somos un cuerpo. Millones y millones de cristianos en el mundo, pero somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros somos un miembro. De tal manera que dice la Biblia que si alguien está triste, los demás lo tienen que consolar. Y si alguien sufre, los demás lloran con él, se duelen. Si alguien se goza, los demás se gozan con él. Están unidos, tan unidos que pueden mostrar la unidad de Dios. Somos nosotros uno. Dios, Jesús oraba para que seamos uno, así como yo y mi Padre somos uno. Yo quiero que sean uno. Quiero decirle lo siguiente. Cuando leímos la palabra Ejad en hebreo, que significa uno, Jesús creció en un hogar hebreo. Y como él creció con la cultura hebrea, él fue enseñado acerca de la Torá, acerca de la doctrina que está en la Biblia. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es Ejad. A ver, repita conmigo. Ejad. Ejad. Y Dios quiere entonces que seamos uno. Por eso él oraba y decía, si Jehová es uno, yo quiero que ustedes sean uno. La palabra Ejad también está en la Biblia desde Génesis. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ejad. Ejad. Uno. Uno. Cuando el esposo y la esposa se casan con la bendición de Dios,
llegan a ser Ejad. A ver, repita conmigo esa palabra, Ejad, que significa uno. Por eso, el adulterio, la infidelidad, es abominable ante Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 13:4 que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar, porque ellos están atentando contra la unidad de Dios. El matrimonio debe demostrar que Dios es uno. La iglesia debe demostrar que Dios es uno. Y cuánto dolor y cuánta desilusión y cuántos problemas trae para la iglesia y la obra de Dios cuando los creyentes no estamos unidos. Cuando no estamos unidos, dice la Biblia, el mundo no va a conocer a Dios que es uno, porque nosotros no estamos unidos. Mire, hay casos en los que en algunas iglesias se ha sembrado un espíritu discriminatorio, un espíritu de división, y que puede ser, por ejemplo, por causa de ideas como el racismo. Antes la gente decía, los que tienen la piel blanca son superiores a los que tienen la piel morena. Todos los que estamos aquí, ninguno se parece a otro. Nadie, obsérvelo. Ninguno. El cabello, el color, la forma de la nariz, los labios, el mentón. O sea, nadie. Somos diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie. Nunca pienses que tú no vales para Dios. Tú eres importante para Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, diferente estatura, diferente color de piel, diferente color y forma del cabello, diferente color de ojos, diferente complexión, diferentes gustos quizá de sabores, olores, colores. Pero la Biblia dice que podemos llegar a ser uno. Así como Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno, así Dios quiere que lleguemos a ser uno. Amén. Quiero entonces leer con ustedes y así vamos a orar a Dios. Este pasaje que me gusta mucho y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, claro que sí. Si algún consuelo de amor, claro, su amor nos ha consolado. Si alguna comunión del Espíritu, claro, el Espíritu Santo está con nosotros. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Y qué dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, del mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que Dios desea que sintamos una misma cosa, que tengamos el mismo ánimo. Y luego dice la Biblia, que hablemos una misma cosa, mismo propósito, misma visión, mismos proyectos de esta iglesia para alcanzar el mundo para Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo.